Bueno, gloria a Dios, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí. Estamos en el discipulado de el pastor y la pastora César Peña para servirles a cada uno de ustedes. Hemos estado trabajando ya por varias clases, llevamos bastante tiempo ya trabajando las clases del discipulado y hemos venido tocando temas doctrinales, pero también intentando que estos temas doctrinales sean parte de su corazón y sean parte de el discípulo. El discípulo no es solamente una persona que conoce la doctrina, sino es una persona que vive la doctrina que ha aprendido y puede vivir el llamado que cada uno tiene. Todos tenemos llamados distintos, dones, ministerios, talentos. Son distintos cada uno de ellos y hay gente que aspira y hay gente que eh, dice que tiene todos los 5 ministerios y yo puedo creer esto, sí, pero no todos se desarrollan por completo. Hay ministerios que se desarrollan por completo y Dios nos hace dependientes de otros ministerios para que entendamos nosotros y nunca nos creamos algo más de lo que nosotros somos, sino que pensamos en nosotros con cordura, según el llamamiento que Dios nos ha hecho. Entonces, sí, estoy de acuerdo que muchas personas puedan tener todos los dones, muchos dones, muchos ministerios. Cuando hablamos de los 5 ministerios, el de apostolado, el don de profecía, el don de evangelismo, o el ministerio de evangelismo, el ministerio pastoral o el ministerio de maestro, lo pueden tener y los pueden desarrollar, pero un ministerio se va a marcar más según el llamado que uno tiene. Entonces, Dios nos bendice y podemos trabajar en la iglesia y poder crecer juntos. Ahora bien, hemos estado tocando varios temas doctrinales. Estamos en la etapa en la parte doctrinal de Jesús y hemos tocado ya parte de la doctrina de Jesús. Hoy quería, antes de seguir más adelante, de seguir ahondando en la persona de Jesús, también ver una parte que muy pocos tocamos de la personalidad de Cristo. Y Cristo como hombre en su carne también sintió la necesidad de las personas, eh, la necesidad de la gente. Hoy ahorita hablaba con Sol y le decía acerca de que sí, conozco en parte, no puedo decir que puedo conocerlo por completo, pero conozco en parte el ministerio de la asistencia social, del evangelismo de calle, que son ministerios muy, ¿cómo se llama? Muy poco deseados también, porque nadie quiere experimentar toda la necesidad de la gente. Y le explicaba a Sol de que como en el tiempo que yo estuve participando de esas áreas del evangelismo de la calle, de teatro en la calle, de asistencia social, todas esas cosas las vivimos y llegaban momentos donde nosotros nos sentíamos, después de haber hecho un gran trabajo, de estar contentos como hermanos, cuando el equipo estaba solas o el ministro o las personas que eran parte del equipo estaba solas, cada uno por su lado o en equipo. Hay veces nos tocaba llorar, nos tocaba descargarnos delante del Señor y decirle, Señor, wow, tanta necesidad y tantas cosas y uno en ese ministerio uno se puede entregar por completo y ciertamente hay que morir a uno para poder ver resultados en este ministerio. Conociendo a Jesús y conociendo su personalidad, nosotros vemos varios pasajes de Jesús donde él con mucha autoridad habla y con mucha sazón, con mucho, porque es hijo de Dios, es el rey de reyes, el señor de señores. Estando allí, también Jesús sintió momentos de desesperación,
al ver las cosas que sucedían. Por ejemplo, yo hablaba en estos días atrás, en una ocasión Jesús había mandado a sus discípulos a predicar, a evangelizar de dos en dos y los había enviado. Y él, cuando llegan sus discípulos, encuentran a Jesús rodeado de gente, una multitud de personas allí buscando tocar a Jesús, buscando recibir un milagro de parte del Señor, agobiándolo ahí donde estaban. Los discípulos venían gozosos porque hicieron una obra tremenda en el Señor. Ellos sanaron enfermos, liberaron a personas que estaban llenas de demonios, estaban atados, los liberaron. Ellos hicieron una obra tremenda. A lo mejor también ellos oraron para poderle proveer alimentos incluso a esas personas que estaban allí, porque Jesús mismo experimentó esto con sus discípulos cuando les decía y les enseñaban: denles ustedes de comer. Imagínate eso, aquel gran gentío y Jesús diciéndole a los discípulos: denle ustedes de comer, cuando ellos no sabían cómo hacer. Y el Señor hacía cosas tremendas. Él multiplicaba el pan, multiplicaba los recursos que tenía para poderle dar de comida a la gente. Entonces, Jesús conoce muy bien lo que es el trabajo con las personas. La misma Biblia nos habla que en esa oportunidad que estaba sucediendo esto con Jesús, estaban anunciándole también que habían matado a su primo, que habían matado a Juan el Bautista, y que el que había matado a Juan el Bautista lo estaba buscando a él. Estaban los discípulos contentos, él estaba alrededor con mucha gente. Él sabía que sus discípulos por trabajar no habían comido, él mismo no había comido, y estaban angustiados allí, y les dice a sus discípulos: vayan ustedes primero y móntense en la barca y váyanse a un lugar solo allí donde podamos estar nosotros como equipo, porque hay mucha gente acá, pero estando ahí en la barca, incluso cuando van y a lo mejor a una orilla de la barca, del lago, del mar de Galilea, eh, eh, yo lo llamo lago porque el lago de Maracaibo es mucho más grande que el mar de Galilea. Uf, cabe 3 veces ahí el mar de Galilea en el lago de Maracaibo. Entonces, ahí en el mar de Galilea estaba, ellos al llegar a una orilla, ya estaba la gente que estaba del otro lado, que dejaron del otro lado, ya lo estaban esperando en la orilla. Ellos sabían dónde iba Jesús y agobiaban a los discípulos. Y me imagino que en ese momento los discípulos dijeron: bueno, el Señor nos va a decir que vayamos hacia otra parte. Vamos, monten las velas, vámonos para otra parte. Y Jesús veía a la gente y los veía como ovejas sin pastor. Y Jesús, en vez de decirle vámonos para otra parte, decía: vámonos a la orilla, ahí nos están esperando. Pero Señor, no hemos comido, pero Señor, no hemos hecho esto. Pero a lo mejor los discípulos escucharon varias veces la expresión de Jesús: mi comida no es solamente esta comida, sino mi comida es darle de comer espiritualmente, de liberar a estas personas para que sean libres de todas sus opresiones. Y él lo hace. Pero me llama la atención en Mateo capítulo 9, perdón, Mateo capítulo 9, verso 35 al 38, te leo esto. Y dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y fíjate la expresión esta, porque a lo mejor el Mateo, el escritor, pudo contemplar la expresión de Jesús, el sentimiento de Jesús cuando él dijo esto. Y al ver las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas. Jesús sintió en su corazón al ver a la gente necesitada. Jesús vio a la gente con amor, compasión, para que ellos pudieran ser servidos. Conociendo a Jesús, entonces, tenemos que conocer al Jesús, digámoslo así, humano, pero expresando un amor que era más grande que él, el amor hacia las ovejas.
Y dijo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, en Mateo escribe y dice, nos dijo a nosotros lo siguiente: a la verdad, la mies es muchas, mas los obreros son pocos. Y dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús no evita o no ignora la necesidad de las personas y nos envía a nosotros para que podamos suplir las necesidades de ellos. Hoy en día la iglesia, no digo toda, pero la iglesia se ha profesionalizado de tal manera de que nos hemos olvidado de las personas que tienen necesidad. Y Jesús nos está llamando a nosotros para que sintamos la misma compasión que él sentía por las personas que tenían una necesidad. Dios quiere que sintamos esa misma compasión, pero no le habla esto a todas las personas. Se lo dijo a sus discípulos. El que quiere ser discípulo del Señor tiene que actuar y caminar como el Señor caminó. Y esto es un más alto nivel que ser un seguidor cualquiera. Los seguidores serán salvos, los seguidores serán aceptados en el reino de los cielos, se les perdonarán sus pecados, los seguidores conocerán a Cristo, tendrán bendición, pero los discípulos, Dios les demanda algo más. Los discípulos, Dios quiere que sean como Él, que caminen como Él, que piensen como Él, que sientan como Él. Y el sentimiento de Jesús era no para él mismo, el sentimiento de Jesús era por la gente. Ahora, si nosotros nos queremos llamar discípulos de Cristo, tenemos que llegar a tener ese grado de compasión por la gente. Pero aquí dentro del grupo y dentro del grupo de la oración de la mañana, yo puedo contar realmente y saber quiénes están ocupados en el reino y quiénes están haciendo la voluntad del Señor. Pero sé también que dentro del grupo hay muchos seguidores, que es bueno, no es malo. Nosotros estamos para orar por ellos, para llevar sus cargas, para poder aliviar sus necesidades, para hacer el trabajo de Jesús, diciéndole él a la gente, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Era el trabajo de Jesús. El trabajo de Jesús era más allá de poder agarrar a sus discípulos y enseñarles el servicio, lavando sus pies, él atendiendo a sus discípulos, sirviéndole a sus discípulos. Y hoy en día no vemos esto. Hoy dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, tenemos muchos servidores, cada quien ocupados en su tarea, pero muy pocas veces vemos que estamos discipulando a la gente para que sientan compasión por la gente, para que sientan esa necesidad en el corazón, tanto que los haga llorar, que los haga sentir de tal manera que ellos están haciendo poco todavía, porque hay mucho por hacer, mucho trabajo. Jesús ciertamente nos dijo, y sí lo dice la Escritura, que cuando a él le derramaron un frasco de perfume sobre él, viene uno de sus discípulos y dijo, pero ¿cómo esto es posible? Que se gaste tanto dinero, esto se podía haber dado a los pobres. Y Jesús dijo, no, mira, los pobres siempre van a estar con ustedes, pero esta mujer lo que está haciendo es ungiéndome a mí, y lo que ella está haciendo va a ser recordado por todas las generaciones después, porque van a quedar escritos en las páginas de la Biblia que después conocerán. Esto se dará a conocer, este servicio que prestó esta mujer hacia mí. Es cierto, nosotros vamos a llegar a un momento de poder de alguna manera bendecir a los ministros y gloria a Dios cuando tengamos esa oportunidad, hagámoslo, no perdamos de hacerlo. Pero recuérdate siempre del que tiene necesidad. Recuérdate siempre del que está en angustia, porque si tú lo haces, la misma Biblia nos dice que el que da al pobre a Jehová presta. Y Jehová
nos retribuirá conforme a sus riquezas en gloria por estas acciones que nosotros hacemos. Entonces nosotros no tenemos que vivir desenfocados o desalineados a la obra que Cristo vino a hacer acá en la tierra. Sí, podemos estar todavía en el tiempo de los profetas profetizando, podemos estar haciendo grandes cosas en el nombre del Señor porque están escritas allí que nosotros haríamos cosas incluso más grandes que Jesús porque el Espíritu Santo operaría con nosotros. Sí, eso lo dice la palabra, pero ¿desde cuándo no hemos pensado por aquel que tiene necesidad? Por aquel que está pasando una circunstancia difícil, por aquel hombre o la mujer que tiene a sus hijos en el hospital, que por aquella mujer que a lo mejor perdió a su esposo, a sus hijos, aquella mujer que anda en angustia. ¿Desde cuándo dejamos de sentir compasión por ellos? Y extendimos nuestra generosidad hacia ellos para ayudarle de alguna manera para que salieran adelante. Hay gente lo que necesita es un empujón nada más para que salga adelante y pueda solventar los problemas financieros que tenga y también ayudar a su familia a salir adelante y después se convertirá en una persona que sea generosa también para otro. Es necesario que nosotros entendamos que cuando nosotros vivimos, no vivimos para nosotros, sino que nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Los discípulos, no estoy hablando de los seguidores. Hay una gran diferencia, vuelvo y digo, hay una gran diferencia entre un discípulo y un seguidor. No quiere decir que uno sea más importante en el reino que otro, no. Todos son iguales, todos valen la sangre de Cristo. Pero necesitamos, si queremos ser siervos de Cristo, ser discípulos del Señor, entender muchas cosas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versos 57 al 62, te leo esto. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde vayas. Fíjate la expresión del hombre. Te seguiré a donde vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando eso lo dijo Jesús, Jesús le estaba diciendo a esa persona, hey, ven acá, tú quieres seguirme a mí, el trabajo no va a ser sencillo, va a ser un poco complicado servirme a mí, no va a ser, seguirme y trabajar conmigo, ser un discípulo mío no va a ser fácil. A los que llamé, a los que están conmigo, no les va a ser fácil, pero no les será imposible. Ellos serán bendecidos porque tendrán el poder del cielo para que ellos puedan hacer la obra a la cual yo les he llamado. Pero una persona que no quiere servir a otros, una persona que no quiere hacer nada por otros, ¿para qué está pidiendo Espíritu Santo? Para hablar en lengua. ¿De qué te sirve hablar en lengua si ves al necesitado y no haces nada por él? ¿De qué te sirve brincar y saltar diciendo que tienes el poder del Espíritu Santo, embriagarte en el Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo, pero no tienes compasión por la gente? Hay algo entonces que hay una desconexión allí. ¿Por qué tanto anhelas el Espíritu Santo y no lo recibes? Porque no estás dispuesto a dar tu vida por el Señor. Y fíjate, el Señor también sigue hablando y añade lo siguiente. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lo que le estaba diciendo Jesús, y entendiendo esto, entender la cultura, lo que le estaba diciendo es, cuando mis padres se mueran, yo te voy a seguir. Y eso nos pasa a todas las personas
que uno dice, bueno, cuando me gradúe de tal parte, cuando termine el trabajo cuando termine la luna de miel o cuando termine con la temporada esta del equipo, yo voy a seguirte, Señor. No, si no tomas la decisión ahorita es que no estás preparado. Ahí sigo leyendo y Jesús le dice, entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, mira, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y está hablando para los discípulos, no está hablando para cualquiera de los seguidores. Está hablando para aquellos que se quieren convertir en discípulos. Ahora, mira que no te lo estoy diciendo como normalmente nosotros los escuchamos en las congregaciones, es que nos están señalando y nos están descalificando. Yo no te estoy descalificando. Yo lo que te estoy diciendo es que si quieres ser discípulo del Señor, tienes que sentir como el Señor. Tienes que haber muerto a ti para poder hacer lo que el Señor estaba haciendo. Romanos capítulo 14, versos 7 y 8 nos dice lo siguiente. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Cuando nosotros entendemos esta verdad, que más allá de nuestra propia vida está el evangelio, un reino donde Dios nos ha llamado para poder hacer discípulos. Y si hoy yo estoy en esta posición de enseñar para ser discípulo, es porque ya yo he estado a los pies de alguien que me ha enseñado y que me ha discipulado y que en el tiempo yo he tomado el crecimiento donde ya uno empieza a crecer prácticamente solo. Ya no hay ministro, ya no hay hermano que te esté levantando. Ahora tú mismo has agarrado un camino, un nivel donde el crecimiento te lo está dando una relación personal con Dios y una relación de trabajar en el ministerio. Y estas enseñanzas no se pueden tomar en un salón de clases, una lección de Zoom. No, las clases, por ejemplo, yo hablaba antes de comenzar con un Sol, y yo hablaba de esto, lo que se aprende en la calle, de lo que se aprende trabajando, sirviendo al Señor. Esa enseñanza no te la da nadie, no están en ningún libro. Esas enseñanzas no se pueden adquirir en ninguna universidad, en ningún instituto bíblico, no se puede conseguir en ninguna otra parte. Puede alguien hablarte de ello, pero nunca vas a aprender cuando salgas a la calle y veas a un niño desnutrido o veas a una mamá llorar por sus hijos porque no tiene para comprarle zapatos ni ropa, que sus hijos están con la cara sucia, con los piececitos maltratados, porque no ha tenido cómo comprarle a ellos para que ellos tengan algo que ponerse. Entonces, cuando entendemos esta verdad, nosotros tenemos que saber que nos falta mucho todavía en el evangelio para seguir creciendo y experimentar, porque cada una de las dificultades, cada una de las etapas nos deja un crecimiento a nosotros. Entonces, tenemos que aprender a morir a nosotros para poder llegar a ser discípulos de Cristo. Para poder entender esto, Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él ya sabe esto. Él sabe que ya cuando lo maltrataban, cuando lo humillaban, cuando pasaba por las circunstancias difíciles, él decía, nadie puede matar a un muerto, yo estoy muerto. Nadie me puede matar a mí, yo estoy muerto ya. Si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Él. Y las dos cosas me son ganancia. Las dos cosas me son buenas. Si muero, me dan el ticket, el viaje para llegar rápido a donde está mi Señor. Pero si vivo, todavía tengo oportunidad para ser agradecido con el Señor y dar a conocer estas verdades
que no se pueden tener y que no se pueden enseñar solamente con la Biblia en la mano. Se tiene que enseñar en el campo. Que la gente pueda aprender de ti cuando estás, ¿cómo se llama?, sudando la camiseta, cuando estás sirviendo a otros. Que la gente diga, wow, mira, mira cómo bendice a aquel que tiene necesidad. Que te vean sacando no de la ofrenda de la iglesia, sino de tu bolsillo personal, el dinero para aquel que tiene hambre, que tiene necesidad. Que te vean, porque a Jesús lo veían. No era que Jesús se escondía para bendecir, no, sus discípulos estaban viendo cómo Jesús se esforzaba para bendecir a las personas que él amaba. Él no era fake, no era fake de ninguna manera. Ahora, Pablo nos habla, y es este Pablo nos enseña muchas cosas, porque Pablo nos dejó todo lo que él tenía. Él dice que tomó todo lo que él tenía por basura. Así dice la palabra. Él expresa así en la palabra. Todo lo tengo por basura. ¿Y de qué hablaba? Él era hebreo de hebreos, decía él. Fariseo por condición, era enseñado por Gamaliel, era un experto en la palabra, no era cualquier persona, era uno de los eruditos de ese tiempo, pero Pablo dejó todo esto por la causa de Cristo, lo tomó todo por basura. Porque él podía haber sido honrado por sus condiscípulos ahí como fariseo, porque ¿cómo se llama? Lo amaban, lo respetaban, él tenía autoridad. Y él puedo servir así como fariseo, puedo servir a Cristo. No, todo lo echó a la basura por servir a Cristo. Y hay que empezar y aprender a vivir por fe. La palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 4, versos 7 al 9 dice lo siguiente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? En la presencia del Espíritu. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estando atribulados en todos, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperado. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero mas no destruidos. Eso lo dice Pablo. Y termina con esta expresión en ese mismo capítulo, 2 de Corintios, capítulo 4, versos 16 al 18. Termina diciendo esto. Por tanto, no desmayamos. Antes, aun cuando nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Pablo podía haber tenido a lo mejor más barcas para pescar. Pablo podía tener, ¿cómo se llama?, una cadena de burriquitos para que lo pudieran transportar, o a lo mejor usar caballos que solamente lo usaban los romanos, porque hasta ciudadano romano era Pablo. Pablo podía haberlo tenido todo, pero lo dejó todo por el reino. Solamente los discípulos son aquellos que pueden llegar a este nivel, pero este llamado no es para toda la iglesia. Vuelvo y repito, los llamados no son toda la iglesia. Ellos reciben cierta parte del llamado, pero no todos califican para ser discípulos. No todos son considerados discípulos. No todos pueden llegar a este nivel. Y si tú realmente deseas ser un discípulo de Cristo,
tú tienes que caminar como Él, sentir como Él, hacer las cosas y desvivirte por el necesitado, por el que no conoce a Cristo, por aquel que está en angustia, por aquel que está enfermo, darte toda tu vida por Él. Y entonces, ahí puedes ser a lo mejor hallado entre los discípulos de Cristo. ¿Por qué te digo esto? Hoy una persona, un amigo mío, me escribe, me dice, Pastor César, estoy cansado. Y yo sé por lo que está pasando, porque uno ha pasado también por esas circunstancias donde uno está cansado. Se ha dado todo por el evangelio, lo ha dado todo. Y a la final uno sabe que a uno no le queda nada. Un amigo mío también publicó hoy algo de que a un pastor conocido, una persona que se había entregado por una iglesia, le dieron y le mandaron la carta de despido, a lo mejor de una manera no tradicional. Y dicen, ¿cómo es posible una persona que se ha dedicado que lo despidan en una congregación? Y sí, pareciera ilógico, pero hay que entender cómo funcionan las congregaciones también. Hoy las congregaciones pueden funcionar como concilios, donde un grupo de líderes de la iglesia que son, digamos, los ancianos de la congregación, digamos, los presbíteros de la congregación, ellos son los que deciden quiénes son los que pastorean o no. Y esto en parte es bueno y en parte es malo. Es bueno porque no van a poner a cualquiera, van a poner a personas que son conocidas, que tienen una trayectoria, y no van a ser cualquier persona que van a poner allí. Es bueno porque ellos sustentan al pastor, sustentan su familia, sustentan las cosas que van a realizar para poder hacer la tarea del ministerio. Eso es bueno. Es bueno porque hay un orden. Es malo porque hay veces los concilios sujetan a sus ministros para controlar su palabra, controlar lo que van a decir, lo que van a hacer. Y entonces es malo por eso. Entonces hay una balanza. Hoy también conocemos los ministerios independientes. Cada quien tiene su pequeño reino y son independientes de otros y pelean hasta con los dientes sus discípulos. Sí, ahí pelean por los dientes. Esos son unos. Hay otros que son, digamos, corporaciones. Ya no son concilios, son corporaciones grandes, donde hay gran cantidad de dinero, donde hay inversionistas, donde hay empresarios, donde mantienen la congregación, pero ellos controlan al pastor. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, hoy en día el trabajo pastoral se ha hecho como un trabajo cualquiera, una profesión. Pero como discípulos del Señor tenemos que entender que no es una profesión, no servimos por una cantidad de dinero, no servimos porque que esto me produzca dinero. Yo sirvo en la iglesia y debe ser esa condición como discípulo de servir sin esperar nada a cambio, darlo. Si alguien te ofrenda, gloria a Dios. Si alguien te da, gloria a Dios. Fíjate, en mi tiempo de pastor, recibí ofrendas, algunas ofrendas recibí y pude recibir la bendición. No fueron muchas, recibí ofrendas de iglesias, de ministros y eso, y recibí ofrendas. Pero no todas fueron tan excelentes como
como, como una especial, que yo bendije a esa persona cuando lo hizo con todo su corazón. Pero yo no esperaba eso. Y yo le decía a la gente, mira, yo no espero esto, yo no lo quiero recibir, pero lo hicieron de esa manera. Y entonces uno se alegra cuando uno recibe una ofrenda, pero uno no lo hace por la ofrenda. Las veces que he salido al exterior, he gastado de mi dinero. Yo he ido a invertir, no he ido a recibir. He gastado más de lo que se ha dado. Entonces, uno sabe que uno debe hacerlo así. El Señor va a proveer. En este caso, Dios me provee a mí por mi trabajo secular. Yo trabajo secularmente. Dios me preparó intelectualmente para desarrollar una tarea y yo poder producir para mi casa, para mi familia. Y hasta ahora hemos trabajado así. Entonces, cuando nosotros vemos esto y vemos el día de ahora, donde la gente pareciera querer ser el Moisés de su congregación, querer ser ¿cómo se llama? El rey de su congregación, pero no querer ser el Jesús de su congregación. Eso es el problema. El Jesús de su congregación debe ser aquella persona que da la vida por otros. Es aquella persona que aun cuando esté cansado y esté agotado, él se esfuerza para darle a otros que tienen necesidad del don que Dios te dio, de las bendiciones que Dios te dio. Ese es el Jesús. Ojalá que cuando uno se haga discípulo y trabaje en cualquier congregación y haga esto, nunca nos creamos el Moisés o el Abraham. No nos creamos ¿cómo se llama? El David. No nos creamos, ¿cómo se llama? Aquellos grandes hombres, sino nos creamos el Jesús. ¿Por qué los fariseos no entendieron a Jesús? ¿Por qué no se dieron cuenta que era el Salvador? Porque ellos esperaban una persona como David, como Moisés, como Abraham, pero les llegó un Jesús que dio la vida y comió con los necesitados, comió con los pecadores, que se acercó a ellos, los sanó, los bendijo. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Aprende a morir primero y después serás un discípulo. Se nos acabó el tiempo, les bendigo a todos, les quiero mucho. Para mí ha sido un placer servirles hoy. Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la mañana y sirvan en la iglesia, vayan a las congregaciones, gánense a alguien y bendíganse, teniendo la satisfacción de tener y traer un alma para Cristo. Eso es una gran satisfacción. Háganlo. Hagan la obra de Cristo. Vayan y busquen a aquellos que están en necesidad. Llévenlos, levántenlos y llévenlo como hizo el buen samaritano. Lo cuidó hasta que pudiera él mismo salir por su propia cuenta. Paga por él. Bendícelo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te quiero mucho. Voy a apagar la transmisión de la grabación